Muy buenos días, le damos a toda la comunidad aquí en el área de Dallas, también a nuestra ciudad vecina, Fort Worth. Les damos la bienvenida, les decimos, hermano, que tengan un excelente día. Hermano, también queremos recibir a todas aquellas personas que nos escuchan fuera de esta área. Buen día a todos, donde quiera que usted se encuentre. Pues queremos iniciarnos dándoles la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Les recordamos que vamos a iniciar un nuevo libro, el libro de Levítico, juntamente con una nueva semana, un nuevo día. Pues estamos agradecidos porque realmente el Señor es bueno. Señor, te damos las gracias porque tú nos permites no tan solo abrir nuestros ojos a un nuevo día, pero también a una nueva semana. Te damos las gracias por este fin de semana en la cual, Señor, tú has venido a renovar, has venido a restablecer, has venido a restaurar a cada una de las personas, Señor, que te siguen, que te buscan. Y queremos, Señor, que tú nos des, Señor, de tu unción para poder predicar tu palabra de acuerdo a cada necesidad que tu pueblo tenga. Pero también, Señor, que nosotros seamos saturados con ella, ya que tu palabra dice que es espada de dos filos, corta, Señor, al que la escucha, pero también, Señor, viene y ministra a todos aquellos que la predicamos. Cada día nos damos cuenta que necesitamos más tiempo contigo, que necesitamos más de tu palabra, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, que tú nos puedas revelar a través de tu Santo Espíritu tu voluntad para poder, Señor, continuar en nuestro peregrinar aquí en la tierra, en lo que tú, Señor, regresas o en lo que tú nos llamas a tu presencia. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Como cada día, deseo en este día entrar a un libro que quizás no lo leemos bastante, y este libro de Cantares. En el capítulo 2 de Cantares, versículo 13 y 15, leyendo de la versión Reina Valera 1960, dice así estos 3 versículos. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Versículo 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. El versículo que quiero tomar como base es el 14, donde a través de la palabra en Cantares, el escritor dice estas palabras: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Qué les parece, hermanos, si unimos este pasaje a nuestra oración? Unimos este pasaje a nuestro deseo, porque realmente yo creo que juntamente con todos ustedes, mi persona también tiene esa necesidad de oír la voz del Creador. Porque dice la palabra que dulce es la voz suya y hermoso es su aspecto. ¿Y por qué digo esto? Porque al iniciar el libro de Levíticos nos podemos dar cuenta que aún el mismo libro nos dice que Moisés habló con el Señor desde el tabernáculo de reunión. Hermano, y aquí iniciamos la función del tabernáculo. Levítico es un nuevo libro. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo, donde culminamos en los últimos programas estudiando cómo se construyó el tabernáculo, cómo se ungió el tabernáculo, cómo se erigió después de construido. Y también pudimos cerrar el libro de Éxodo en los últimos versículos, donde dice que la nube, la presencia del Eterno vino y posó sobre ese tabernáculo. Qué hermoso cuando nosotros construimos algo para el Señor y el Señor lo bendice con su presencia. Cuando llegamos al libro de Levíticos en una versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo Los Holocaustos. Y generalmente este libro
Es el libro que generalmente se conoce como el libro de instrucción sacerdotal. Pero también no tan solo podemos aprender algunas leyes que existían para los sacrificios, que desde luego, reitero, nuestro sacrificio ha sido culminado a través de la vida, a través del sacrificio de Jesús, de Yeshua. Pero siempre es bueno regresar y estudiar en qué consistían y ver qué podemos aprender de todos estos libros que han sido escritos para nosotros. Cuando nosotros iniciamos el versículo 1, dice precisamente el mismo escritor Moisés, una experiencia que él tuvo, y dice de esta forma, Levítico 1:1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Aquí iniciamos donde podemos darnos cuenta que la función que tenía aquel tabernáculo terrenal era lo que conocemos ahora como un tabernáculo de reunión, donde Moisés de ahí en adelante no tan solo lo había inaugurado la presencia de Dios, pero ahora venía a cumplir el propósito, la comunicación que iba a tener este profeta Moisés con el Eterno. Yo creo que desde ahí necesitamos enfocarnos, porque ya hemos leído cantares que la voz del Señor es hermosa, que la necesitamos en todo tiempo, y nos podemos dar cuenta que en el libro de Levítico Moisés escuchó la voz del Eterno a través de ese tabernáculo. Y es ahí donde nosotros queremos despertar en este día a la necesidad que todos tenemos de escuchar la voz del Señor. Tenemos que tener en cuenta que Moisés no necesitaba este tabernáculo para comunicarse con el Señor. Más sin embargo, al ser instituido este tabernáculo por el mismo Señor, él se limitó a hacerlo, porque se convirtió en un centro de adoración hacia el Eterno de parte del pueblo de Israel. Moisés empezaba a escuchar la voz desde el principio de Éxodo, y lo escuchaba en diferentes lugares, precisamente más en los montes, en los lugares altos, donde tuvo más comunicación, pero constantemente Moisés no tenía problema con escuchar la voz de Dios. Entonces, si Moisés no tenía problema con escuchar la voz de Dios, ¿para qué entonces se erigió este tabernáculo? Qué importante, porque a veces nosotros no entendemos que en aquel tiempo Moisés era la persona que había sido seleccionada por el Señor para escuchar su voz, para escuchar sus órdenes y comunicárselas al pueblo. En aquel tiempo no toda la gente tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios. Moisés fue el elegido, Moisés fue el profeta que el Señor seleccionó para poder así comunicarse con el pueblo de Israel. En nuestros tiempos las cosas han cambiado, hermano, porque cuando nosotros llegamos a los evangelios nos podemos dar cuenta que aún Jesús nos dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces todos como ovejas de Jesús, todos como rebaño del Eterno, pues todos debemos de escuchar la voz de Dios individualmente. ¿Cómo se da este proceso? Hermano, es difícil poner una regla, es difícil poner un lugar donde nosotros podamos desarrollar esta habilidad que surge en nosotros a través de nuestra fe, a través de lo que la palabra del Señor nos dice. Y generalmente yo creo que a veces desde los púlpitos los pastores nos han aconsejado que cada uno de nosotros deberíamos de establecer un lugar en secreto donde podamos de esa forma disciplinadamente y en orden acercarnos al Señor y escuchar su voz personalmente. Yo lo creo, yo lo tengo, pero ese lugar en secreto yo creo que varía de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las características de cada persona. No queremos imponer ningún tipo de regla porque no queremos limitar a ninguna persona a nuestras experiencias personales. Yo creo que el Señor se revela a cada uno de nosotros en el lugar en el que nosotros le busquemos. Porque ya lo hemos dicho anteriormente que
el libro de Santiago nos dice que busquemos al Señor y Él se acerca a nosotros voluntariamente también, porque también Él tiene esa necesidad de comunicarse, de entrar en esa relación con nosotros. Bien, hay algunas personas que nos han hablado, hay algunas personas que nos han inquietado un poco porque nos preguntan, hermano, ¿y cómo podemos nosotros discernir qué es la voluntad del Señor o qué es la voz del Señor la que estamos escuchando? Pues hermano, la voz del Señor no va a ir en contra de lo que ya está establecido en su palabra. Es muy simple. El Señor no se contradice a sí mismo. Lo mismo que Él escribió en su palabra, lo mismo que Él nos va a recordar constantemente cada vez que Él se acerca a nosotros. Por ejemplo, estábamos recibiendo esta llamada de esta persona aquí en el área de Dallas-Fort Worth, y esta persona nos decía, hermano, me quiero reiniciar una vez más en el ministerio y no sabía yo cómo hacerlo. Lo he intentado varias veces y ahorita siento la necesidad de regresar al ministerio. Y el Señor me dio una palabra, dice. El Señor me mostró, el Señor me dijo que me plantara afuera en la calle, que armara una carpa, que comprara una bocina, un micrófono y que me pusiera yo a predicar el evangelio. Dice, y tengo tanto la convicción de que el Señor me habló, dice, que es lo que voy a hacer en los siguientes días. Dice, el Señor me ha dado la seguridad de que la gente va a llegar a buscar el evangelio, a buscar la palabra del Señor. Dice, y me siento tan convincente que aún se lo comento a usted, ya se lo he comentado a varias personas y eso es lo que voy a hacer. Le digo, excelente, porque lo que has escuchado no se contradice con lo que la palabra del Señor dice. Es más, el mandamiento nos dice que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Entonces, hay ciertas reglas donde podemos nosotros discernir si realmente estamos escuchando la voz de Dios correctamente, y de esa forma nos podemos dar cuenta que sí, estamos alineados con esa presencia del Señor, con esa voz audible que escuchamos todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene diferente lugar, tiene diferente forma, por así decirlo. Yo lo digo con mucha vergüenza quizás, porque hay mucha gente que no le va a gustar. Entonces, yo casi generalmente cuando más me comunico con el Señor es cuando salgo y camino. Y camino por largas jornadas, por 1 hora y media, 2 horas, y es ahí donde yo digo que ese es el lugar secreto que yo tengo para que el Señor me hable. Y se quedaría usted maravillado cuántas veces cuando estoy caminando el Señor me habla, me empieza a saturar de su presencia, y muchas veces he caído de rodillas adorando al Señor, he caído de rodillas con lágrimas en mis ojos, simplemente alabándole y dándole gracias, porque pues, el Señor nos escucha y no se limita a ningún lugar. Juntamente como nosotros, juntamente con esta persona que nos ha hablado y ha recibido ese mensaje de parte del Señor, pues nosotros creemos que tú también has sido diseñado para escuchar la voz de Dios. Desafortunadamente quizás no le hayas puesto demasiado énfasis, no le hayas puesto demasiada atención a esta necesidad que tú tienes, pero realmente si tú lees todo el Nuevo Testamento, la palabra nos dice que no tan solo el Espíritu del Señor nos guía y es un requisito, pero también la palabra nos dice que es el mismo Espíritu que nos guiará a toda verdad. Entonces, realmente no creo que solamente sea en el libro de Levítico que nos dice que Moisés fue llamado a ese tabernáculo para poder tener esa comunicación con el Señor, pero también nosotros somos llamados constantemente por el Señor y muchos de nosotros no estamos obedeciendo. Muchos de nosotros nos encontramos demasiado ocupados con nuestra agenda de todos los días, en nuestra rutina, y a veces nos cuesta trabajo hacer el tiempo para poder detenernos un poco, sentarnos y preguntarle al Señor lo que le preguntó el siervo Pablo a Jesús. Señor, ¿qué es lo que quieres? Y también, Señor, ¿quién eres tú? Recuerde, estamos leyendo el libro de Levítico. Hemos iniciado en el capítulo 1, versículo 1, donde precisamente Moisés es llamado.
e inicia una conversación en aquel tabernáculo de reunión. A veces nosotros no entendemos que el libro de Levítico solamente consiste en una serie de entrevistas que tuvo Moisés con el Eterno, como por ejemplo del 1 al 7 hay la idea de que se extiende toda esa entrevista a lo largo de 7 capítulos para luego después venir a la segunda entrevista que tuvo desde el capítulo 11 hasta el capítulo 21. Entonces, la palabra nos dice que Moisés nos da su testimonio y dice que él habló desde el tabernáculo de reunión con el Eterno. Hermano, ahora vamos a personalizarlo un poquito más sin salirnos del contexto. ¿Para qué nosotros queríamos ser un tabernáculo del Señor? ¿Para qué queremos ser un templo del Espíritu Santo si no tenemos realmente esa comunión con el Señor? Y es ahí donde quizás sin entrar en ningún conflicto teológico con ninguna persona ni con ninguna denominación, hermano, si todos nosotros los que hemos creído en el Señor somos templo del Espíritu Santo, ¿para qué queremos ser ese templo si realmente no tenemos esta comunicación con el Señor a través de su Santo Espíritu? O si realmente no estamos entrando en esa función o en ese propósito por lo cual el Señor ha establecido su Santo Espíritu en nosotros. Yo creo que nuestra iglesia, nuestra congregación, a pesar de que somos mesiánicos, mucha gente no entiende nuestra teología, pero nosotros creemos en ese avivamiento que debe de existir dentro de nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Nosotros creemos en todos los dones del Espíritu Santo, creemos en ese Dios que nos sigue dando esa dirección individualmente a cada uno de nosotros, y no tan solo lo creemos, lo vivimos, pero también, hermano, lo predicamos. Y aunque muchas de las veces no toda la gente tiene esa capacidad de creer, muchas gentes piensan que pues parte de las escrituras han quedado ya en el olvido, han sido parte del pasado, pues nosotros todavía nos mantenemos, hermano, con la idea de que las escrituras siempre son útiles para corregir, son útiles para edificar, son útiles para guiar. Nosotros nos sostenemos en eso, nos sostenemos que la doctrina de la presencia del Señor también trae la doctrina de escuchar la voz de Dios, de sentir su presencia. Y hermano, es la invitación que nosotros hacemos a todos y cada uno de ustedes. Usted es el tabernáculo que el Señor erigió dentro de su vida. Cada uno de los miembros de su familia individualmente son ese tabernáculo del Creador. Y por ser ese tabernáculo del Creador, ahora nosotros tenemos ese privilegio de poder escuchar la voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios, nosotros nos clasificamos según la palabra que nos convertimos en ovejas de Jesús, porque solamente sus ovejas son los que oyen su voz y le siguen. A través de esa comunicación individual que tenemos con Él, podemos recibir dirección, podemos recibir profecía, podemos recibir sabiduría y cualquier otro tipo de don. Hermano, nosotros solamente queremos bendecirle, como siempre le digo a la gente, no queremos entrar en argumento teológico con ninguna persona, solamente queremos motivarlo a usted que en este día, en medio de todos sus quehaceres, en medio de toda su agenda que ha de estar tan llena como la de nosotros, podamos hacer el tiempo para poder entrar a ese lugar secreto que nosotros hemos construido. Como yo lo digo, yo lo hago constantemente cuando estoy caminando. Quizás usted diga, hermano, yo entro a mi habitación, entro a mi aposento como Jesús nos lo dijo, y ahí presento mi oración. Hermano, qué bueno, pero no podemos dejarlo como regla porque, como lo he dicho, de acuerdo a la medida de fe que cada uno de nosotros tenga, es como nosotros debemos de escoger, seleccionar y mantener este lugar secreto en el cual entramos y podemos deleitarnos con su presencia, y también podemos estar a la expectativa que el Señor puede hablar a nuestras vidas en ese mismo momento. Hermano, que el Señor me los bendiga. Realmente tenemos bastante material para esta semana. El libro de Levítico, a pesar de que habla de todos los holocaustos, de todas las reglas de los sacrificios, también podemos absorber algunas palabras que pueden todavía ser de bendición para nosotros, que todavía, a pesar de que nuestro sacrificio
ya fue hecho en aquella cruz, que Yeshua se subió en aquella cruz y como al principio de los evangelios lo dice, este fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Todos los que hemos creído, hemos aceptado ese sacrificio, nuestro sacrificio ha sido hecho. Estamos reconciliados con el Señor a través del sacrificio de Jesús, pero también estas leyes sacerdotales, estas leyes de los sacrificios nos dejan bastante alimento en cada uno de los requisitos, como ahorita lo que estamos hablando de cómo Moisés hizo uso de aquel tabernáculo y constantemente tenía comunicación con el Señor. Hermano, que el Señor me los bendiga. Realmente estamos a la expectativa de poder seguir charlando con todas aquellas personas que quizás puedan tener algo para implementar nuestro programa, nuestra plática, para poder extender, para poder quizás implementar en alguna cosa que nosotros no hayamos tenido o estemos tomando en consideración en el libro de Levítico. Nuestras líneas siempre está abierta, el 214-212-7676, y te decimos, hermano, que somos personas con la mente abierta. Nos gustaría escuchar, nos gustaría saber qué es lo que tú piensas, nos gustaría saber de qué manera tú te comunicas con el Señor, nos gustaría saber ¿Qué problemas has enfrentado al escuchar la voz del Señor? Porque recuerda, hermano, que vivimos en tiempos peligrosos y aún en el Nuevo Testamento la palabra nos dice que se generan constantemente doctrinas a través de falsas voces que a veces la gente escucha, que establecen doctrinas de demonios, que a veces son administradas dentro de la iglesia y que no pertenecen realmente al canon bíblico que se nos ha impuesto a nosotros. Mi teléfono es el 214-212-7676. Hermano, que el Señor te bendiga. Hay muchas cosas de qué hablar sobre esto, pero desafortunadamente nuestro tiempo es limitado y te decimos, hermano, podemos seguir charlando, podemos seguir aprendiendo mutuamente a través de las escrituras. Nuestro teléfono es el 214-212-7676. ¿Y cuál es nuestro mejor deseo para este día? Hermano, que no te olvides de tu lugar secreto, que puedas seguir perseverando en la búsqueda del Señor, que puedas audiblemente escuchar su voz y que puedas ser guiado por esa voz. Y todo esto te lo decimos, que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך